la misma próstata, ¿no? Y de las zonas periféricas, como pueden ser también el epitelio anal, el escroto, las estructuras perineales. Es decir, todas estas zonas en el varón son las zonas sensibles en el caso, todo esto, ¿no? Entonces, cualquier estimulación física a ese nivel puede provocar que en el varón se emita una sensación sexual y pueda dar una erección o iniciar el acto sexual. Entonces, miren, aquí por eso es importante también que cuando usted vaya a realizar un examen físico, sea cuidadoso, ¿no? Sea cuidadoso. Sí, pero... Que le preste la chapa, si está aquí. Es que no. ¿Qué es lo que necesita? Ah, yo puedo decir. Ah, ya. Perdón. ¿Qué más? Más dice el fondo. Bueno, entonces miren, si usted va a realizar un examen físico en el varón, uno tiene que ser bien cuidadoso, porque una cosa es examinar y otra cosa es estimular para que le pueda crear una... Y eso, por ejemplo, es el respeto hacia las personas, porque a veces yo sí he visto y les ha costado el puesto cuando hay personas que abusan de la profesión médica, tanto hombres como mujeres, y pueden ir, más he visto en el caso de varones que acosen a varones. Sí, ¿En serio? Sí, más he visto eso. Sí, le costó el puesto, ¿no? Imagínense, o sea, independientemente de sus pensamientos, de su forma de ser, su trabajo es su trabajo y tiene que respetar el sitio donde trabaja. Porque imagínense, hombre casado, pero que lamentablemente iba a manosear, esa es la palabra correcta, en vez de examinar. Por ejemplo, si iba a una especialidad de traumatología, esta vez le encontraron en traumatología, con reflexiones en las piernas y iba a examinar el área genital. O sea, que no tenía, hasta cuando le tocó una persona que tenía una instrucción, y sí que tiene que ver, yo vine por una fractura, un esguince, tenía un esguince en el tobillo, y me está examinando los genitales, no, es que es parte del y a la madrugada. O sea, entonces, él dijo, bueno, pero cuando la forma como él estuvo tocando no era la correcta, y se levantó patojo y fue atrás del médico que corrió. Me encontraron en el baño escondido y resultó en expulsión del hospital. Entonces, o sea, eso digo, siempre ustedes traten a las personas. Me gustaría que les trata, tal vez yo quería que les de otra manera, pero no, en este caso no es lo correcto, ¿sí? Uno sabe lo que es correcto, somos grandes, uno sabe, ustedes ya están grandecitos, ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo. Y si hay, independientemente de lo que sienta o las afinidades o cómo se sienta la persona, tiene que aprender a respetar en todo sitio donde esté, ¿sí? Entonces yo sí vi, lamentablemente, imagínense, la esposa hasta renunció porque le daba hasta vergüenza estar ahí y perdió su trabajo, ¿no? Entonces son cosas que pueden pasar, ¿no? Pero así es. Entonces siempre cuando vaya igual, imagínense, los jovencitos a veces han tenido una retención y les van a hacer la limpieza para ponerle una sonda y les están limpiando y esa persona dice, me siento raro, y se les empieza a dictar el pene. O sea, no logran, eso depende del grado de maduración también que tenga la persona, ¿no? Entonces, pueden llegar a controlar, si una persona que no sea la pareja puede llegar a controlar, porque si no, una persona no me agrada, no estoy pensando en nada y eso, pero puede pasar, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren, además de la parte física, también existe el elemento psíquico, es decir, los pensamientos de contenido sexual que lleve, ¿no es cierto?, a esto, a realizar, piense que está realizando un acto sexual. Como los jovencitos, por los sueños húmedos, a todo varón, todos los varones les va a pasar eso. Entonces, empieza este cambio hormonal y de pronto han soñado que estaban teniendo relaciones sexuales, sus primeros eyaculaciones.
Y al otro día se levanta y está, ay, ¿qué pasó? Me humedecí, me mojé. Es como una eyaculación, ¿sí? Esos son los sueños húmedos, ¿ok? Los estímulos psicológicos, es decir, ver películas de contenido sexual o escenas que podrían estimular, por eso se dice que los hombres son más visuales, ¿no? Entonces lo veo a una chica y dice, ay, qué linda, o que de pronto sea su pareja, ay, dice que ha venido vestida y se le alborotan todas las hormonas. Entonces, pero eso es parte de, y eso es algo normal, ¿no? Pero todo en su tiempo y en el lugar correcto. ¿Ok? Entonces, toda esta estimulación adecuada que va a llevar, ¿no es cierto?, toda esta integración del acto sexual, son mecanismos intrínsecos que se deben integrar a nivel de la médula sacra y lumbar, ¿no? Estos mecanismos pueden iniciar por la estimulación, ¿no es cierto?, psicológica en el encéfalo y también, obviamente, por la estimulación física. Las etapas del acto sexual tenemos la erección, lubricación, emisión, eyaculación y resolución, ¿no? Cuando empiezan estos procesos hemodinámicos, ya sean de los momentos físicos y psíquicos, ¿qué va a provocar? Van a activar varias zonas en el sistema, lo que va a provocar que se relajen los músculos que están alrededor del pene. Tenemos dos músculos bulbocavernosos y un músculo bulboesponjoso e isquiocavernoso. Entonces, al relajarse estos músculos, va a permitir que la sangre se vaya llenando. Aquí se solamente. Hasta ahí nomás funciona. No llega hasta acá. Pero es bueno, lo más. Entonces se llena de sangre y todos estos sinusoides cavernosos se van a llenar de sangre. Porque ahí existen, ¿no es cierto?, las arterias helicinas que van a permitir el llenado de este tejido cavernoso, que tiene grandes sinusoides. Entonces, esta sensación de represión va a provocar el arrumamiento y el engrosamiento del pene, ¿no? Normalmente la erección es hasta acá, ¿no? Más o menos, ¿sí? Y eso va a provocar la rigidez y el arrumamiento. Cuando llega a esta etapa, todo esto es estimulación parasimpática. ¿Qué hace el parasimpático en el cuerpo? Para. Y el simpático se dispara. ¿Qué es el parasimpático en el cuerpo? Entonces, hay un más que iba por eso. Si una persona está estresada, preocupada, tensa, ¿creen que no va a funcionar el parasimpático? ¿Sí? ¿Ok? Por eso si una persona está con mucho estrés, con mucha tensión, estudiando, haciendo una maestría, trabajando y todo eso, y digo, para que solo está solamente activado el simpático, que está ahí inmuida, en que tengo que correr, tengo que hacer, tengo que esto, ¿no? Y dice, después viene jóvenes y dice, doctor, estoy con disfunción sexual. No, a ver qué hace, entonces uno, va entendiendo qué es lo que está pasando y le digo, no está con disfunción sexual, está muy estresado, entonces no existe una buena comunicación con su pareja o está atravesando, recién tuvo una ruptura y usted está queriendo nuevamente otra pareja. Perdón. Por comer una galleta. Bueno, entonces miren, por eso es importante indagar y ir más allá, ¿no es cierto? Porque uno no va a decir, está con disfunción, toma la receta, toma esto y vaya a hacer. No, uno tiene que averiguar qué es lo que pasa con la persona para darle la mejor opción de tratamiento, ¿no? A veces solo con escucharlos vienen, se desahogan y van a decir, no, dice, sabe que ya, tómese esto, no necesariamente un vasodilatador, pero algo que esté más tranquilo, ¿no? Entonces, miren, cuando se llega al punto máximo de erección, empieza por estimulación parasimpática también del nervio pudendo, S2, S3, S4, que nace el nervio pudendo, en las raíces sacras. También se empieza a contraer las glándulas bulboretrales. Estas glándulas bulboretrales que se encuentran aquí, en esta zonita, aquí, justo aquí, en esta zona, ¿qué va a provocar? Como termina aquí, va a empezar a salir un líquido mucoso transparente.
que sale hasta la punta del glande, ¿no es cierto? Hasta la punta del glande. ¿Para qué? Para lubricar y para ayudar también a neutralizar la acidez de la uretra. ¿Ya? Cuando está con esto, obviamente, miren, ¿qué ha provocado la erección? Es el primer efecto de la estimulación, del grado de estimulación, y va a ser proporcional a la estimulación. Mientras más estimulación haya, va a seguir el proceso de las etapas del acto sexual. Si no hay estimulación, imagínense, estaban ahí tan bonito y alguien pum, 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 pum. No es el tiempo ni el sitio correcto. Entonces, ahí solo se emocionaron y no va a continuar con las etapas. ¿Qué hace? Estos impulsos parasimpáticos hace que se secrete óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, acetilcolina. Pero el principal de ellos, el óxido nítrico, hace que se convierta en monofosfato de guanosina cíclico para que se secrete esto. Y este monofosfato de guanosina cíclico es el que va a relajar las arterias del pene para que permita el ingreso de sangre dentro del tejido cavernoso. Y además, para que los músculos bulbo esponjoso y isquio cavernoso se relajen. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué se necesita? Principalmente óxido nítrico, ¿no? Al producirse este tejido, que son grandes sinusoides, obviamente va a engrosarse el pene y se va a provocar la rigidez y el abombamiento del pene, ¿no? Y luego, obviamente, esta elevada presión, ¿no es cierto?, de sangre que está dentro del tejido eréctil provoca este abombamiento, ¿no es cierto?, más sobre todo de los cuerpos cavernosos, que son dos, ¿ya? Una vez que está, por impulsos parasimpáticos, se contraen las glándulas uretrales y secretan morco que va a fluir por toda la uretra para la lubricación. Aunque se sabe que la mayor lubricación está dada por la mujer. Si no existiera lubricación en el coito, ¿qué pasaría? Ay, diciendo raspado, ¿no? Entonces, doloroso, y en vez de excitar, entonces mejor ahí quedamos. No, imagínense. Por eso ustedes pueden imaginarse las personas que son agresores sexuales. ¿Cómo? Imagínense una persona que no está preparada para eso y que agredan sexualmente. Por eso se lastiman, rasgan, ulceran, se producen sangrados, ¿no? Imagínense, yo solamente, ni de imaginarme los violadores que violan a las bebés. Terrible, terrible, imagínense cómo es eso. O sea, es algo patológico, por eso es algo enfermizo, es algo patológico. ¿Okay? Una vez que viene ya se ha pasado la lubricación, vamos hacia la emisión y la eyaculación. En cambio, estos son de estimulación simpática. Ahí se empieza el simpático. Entonces dice, te tienes que acelerar para que se hagan todas las secreciones del cuerpo mediante la eyaculación, mediante el semen. Entonces, miren, la emisión es el punto máximo de excitación. El varón siente como que va a eyacular, una sensación. Y obviamente esto es provocado porque todos los fluidos llegan aquí a la uretra prostática, aquí a esta uretra. Miren, aquí tenemos el testículo, el epidídimo, conducto deferente, se unen las vesículas seminales, aquí está el conducto eyaculador y la uretra, que se continúa aquí hasta que salga al exterior, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué pasa aquí? Cuando comienza la contracción del conducto deferente, entonces, miren, se contrae el conducto deferente, trae espermatozoides aquí al conducto eyaculador para que llegue la uretra. Y los líquidos, todos los líquidos se van a mezclar aquí en la uretra prostática, ¿no? Entonces, miren, una vez que se mezclan en la uretra, que se han conformado todos los componentes del semen, va a desencadenar señales sensitivas que provocan una sensación de represión. Entonces ahora voy con mis manos. Aquí está la uretra prostática. Ya. Así ha estado la próstata y aquí la uretra solamente está la uretra prostática. Empieza la contracción del conducto deferente y llegan, miren, espermatozoides. ¿Ya? Se contrae la glándula prostática porque se contrae simultáneamente que la próstata, líquido prostático. ¿Ya? Y por último, las vesículas seminales. Miren, ya la uretra que era así, ahora está así, abombada, repleta. Y esto hace que se emitan señales para que empiecen los movimientos rítmicos pélvicos para que salga todo el contenido hacia afuera. ¿Ok? Entonces, miren, el punto máximo de excitación, que comienza con los impulsos desde la médula espinal, se contrae el conducto deferente, ¿no? Salen espermatozoides de acá.
Se contrae la glándula prostática, sale líquido prostático acá, y por último las vesículas seminales. Este signo de represión hace que empiecen a salir todo el líquido seminal para que se produzca la eyaculación y que éste sea expulsado. Por eso hay movimientos rítmicos de la pelvis, ¿no? Para que ayude al impulso. ¿Y qué va a pasar acá? Se van a contraer los músculos bulbo, esponjoso, isquiocavernoso. ¿Para qué? Para que ayude a la comprimir y para que salgan todas las secreciones al exterior. ¿Sí estamos? Y entonces, después de eso, una vez que el varón haya eyaculado, llega al orgasmo masculino y luego necesitará entre 1 a 2 minutos para que nuevamente el pene regrese a su estado de flacidez, concluyendo de esta manera el acto sexual. ¿Sí ven? Solo eso así de nada. Y así todo, dicen, no. Entonces, miren, ya veremos en la parte patológica lo que puede suceder, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan con respecto a esto? ¿No? Les dije que vengan leyendo, ¿no? ¿No vinieron leyendo? Estaban muy... que teníamos que leer las funciones de la testosterona, del hipotálamo. ¿No les dije? No se acordaron. Bueno, mira. A ver, ahí cada uno me va a decir una función de la testosterona. A lo que vayamos de las funciones, vaya. Quiero que me digan lo que saben, no lo que está en el libro. Bueno, vamos a ver la testosterona y otras hormonas masculinas, ¿no? La testosterona, miren, es la hormona más importante que se produce en las células intersticiales de Leydig. ¿Para qué? ¿No es cierto? Para que se vaya por todo el cuerpo y ayude a todas las funciones, que se mantengan las funciones primarias y también se mantengan las funciones secundarias en el varón. ¿Ok? Entonces, en los primeros meses de vida, en el varón adulto, los testículos secretan grandes cantidades de testosterona. Luego pasa un estado de inhibición hasta cuando llega la pubertad y nuevamente se empieza a producir grandes cantidades de testosterona. ¿Ok? Por eso se dice que tumores de las células de Leydig podrían provocar hasta 100 veces más la cantidad de testosterona. Miren, tumores de células de Leydig. La hormona androgénica esteroide con efectos masculinizantes, todo son hormonas esteroides. En los testículos los andrógenos sintetizan a partir del colesterol o directamente desde la acetilcoenzima. Por eso, miren, una persona que tenga colesterol podría producir testosterona. Sí, a partir del colesterol se metaboliza. ¿Sí? La mayoría de los estrógenos también se forman, otras hormonas que se forman es también los estrógenos, que se forman a partir de la testosterona con la ayuda de la aromatasa que producen las células de centro. ¿Sí? Y obviamente para que se produzca testosterona es importante que desde el hipotálamo estimule a la de la hipófisis y esta produzca LH que va hacia las células de Leydig, aquí, ¿ya? Y este empieza a secretar testosterona, ¿ok? Entonces, miren, el 97% de la testosterona se une a la albúmina plasmática, es decir, a las proteínas, y a la globulina transportadora de andrógenos o de hormonas sexuales, ¿ok? La testosterona que va a los tejidos se convierte en dihidrotestosterona, por ejemplo, en los genitales externos, en el feto varón, la glándula prostática en el adulto. Ahí hay receptores de testosterona, por eso se puede convertir la testosterona en dihidrotestosterona a través de la 5-alfa reductasa, el enzima. Cuando, en periodos de, más o menos, cuando ya se unen, ¿no es cierto?, las proteínas, más o menos, la testosterona se fija a los tejidos en aproximadamente 30 minutos y ahí se convierte en dihidrotestosterona en los órganos ya efectores. Cuando se produce un déficit de testosterona, normalmente en el varón, conforme van avanzando los años, los llega a su estado de madurez o vida adulta, ¿sí?, con el climaterio masculino, ¿no? ¿Okay? A partir de los 40 años de edad, la producción natural va a caer a un ritmo más o menos al 1% por año y se dice que entre los 60 y 70 años puede llegar a disminuir la testosterona hasta un 50% en el varón. ¿Bien?
Algunos hombres el ritmo de la caída es mayor. Ah, pues ha estado aquí. Ya. Se le denomina, más que andropausia, climaterio masculino, porque la andropausia no es que va a dejar de producir testosterona, sigue produciendo hasta la muerte del individuo. ¿Ok? Y puede provocarse, ¿no es cierto?, un hipogonadismo, que es una baja de la producción de testosterona en el cuerpo y puede provocar alteraciones en cuanto a algunas alteraciones, como ya vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando hay un déficit de testosterona, puede haber un déficit para la función sexual. Falta de energía, se sienten fatigados, cansados, agotados. Puede haber un bajo, si la testosterona interviene en el proceso de espermatogénesis, puede haber un déficit, un bajo recuento de espermatozoides, conocido como oligospermia. Por eso, una de las consecuencias, la baja de testosterona puede afectar a la fertilidad masculina. Disminuye la pérdida de la fuerza muscular, ¿no? El descenso, la testosterona ayuda a la mineralización, a la captación de calcio en los huesos, y la déficit de testosterona en el varón podría provocarle riesgos de osteoporosis. La solución sería darle testosterona. Miren, la testosterona ayuda, por eso los varones tienen los huesos más fuertes, ¿ya? Reducción del líbido o deseo sexual, ¿no? Y una déficit de testosterona también es la pérdida o caída del vello, ¿no? No de la caída del cabello, ese es el exceso. Ya vamos a ver, ¿qué funciones tiene la testosterona? A ver. Dar las características masculinas del varón. ¿Ya? Sí, no. Ya. El aparecimiento del vello sexual, o sea, del vello. Es una vello sexual bello. ¿Ya? ¿Ya? Que la voz se haga más grave. ¿Ya? Primero de las pruebas criminales. ¿Ya? A ver. El vello público. Ya se mencionar. Por eso estén atentos, escuchen a lo que están diciendo. Es que La masa muscular también. ya. Puede ser más proteínas para el gato. Ya. La agresividad. Ya. ¿Perdón? Obviamente, sí. Sí, bien. A ver. Incrementa la tasa de Ya basal. Ya. aumenta la velocidad del tiempo. Ya. ¿En serio? Buena tuvo la ayuda. Ya. Ok, miren. Hacia la séptima, desde la séptima semana de gestación, en la parte embriológica, ¿no es cierto? Las células del niño. Bueno, se ha formado la gónada, pero desde la octava semana de gestación embriológicamente se produce testosterona. Hay una literatura que funciona desde la séptima semana en la parte fisiológica. Obviamente, si hay el gen SRY, se ha desarrollado la gónada masculina y se ha determinado el sexo gonadal, ¿no? Porque el sexo genético es desde la fecundación, ¿no? La determinación del sexo por la gen SRY. Entonces, en la cresta genital se produce la testosterona que va a permitir el desarrollo de los órganos genitales internos y en la dihidrotestosterona de los órganos genitales externos, ¿no? ¿Ok? Y obviamente esto va a evitar que se formen órganos genitales ambiguos o femeninos, ¿no? En el descenso testicular, miren, ¿no? Los testículos van a descender al escroto en los últimos 2 a 3 meses de gestación. Por eso se dice que desde las 33 semanas ya pueden estar en el escroto los testículos, ¿sí? Y es importante porque ¿quién ayudaba al descenso testicular? ¿La quién? ¿La quién? Obviamente la testosterona, pero algo también que les había no. El proceso, claro, tiene que estar ahí con la formación del proceso, pero las células de Leydig producían también una proteína insulínica 3, el factor insulínico 3 que permitía también y ayudaba al descenso testicular. ¿Sí? Eso está en histología de luz.
Ok, la administración obviamente de hormonas gonadotróficas estimulan a las células de Leydig en el recién nacido para que produzca testosterona y ayuda también a los, cuando no descienden los testículos, ¿no? El efecto de la testosterona sobre los caracteres sexuales primarios y secundarios en el adulto. Miren, cambio de voz, la voz suele ser más grave. ¿Por qué? Porque se engrosa la mucosa laringea. Y esto provoca una angulación que hace como que fuera una cama. Por eso los varones tienen la famosa manzanita de Adán. ¿No? Ahí está la manzanita. Ahí está, ¿no es cierto? Tiene, ¿no es cierto? Se engrosa la laringe y esto hace una especie de cámara de resonancia. Por eso los varones pueden tener la voz más gruesa, más grave. Por eso llega la pubertad y empieza dice como los gallos, dice, le está saliendo los gallitos, dice, ¿no? Pero eso es algo normal, por eso se engrosa la voz. Por eso las personas, por ejemplo, en la antigua Roma, ¿no? O sea, más bien habían los castrati, no sé si han escuchado ustedes de los castrati, de los niños que tenían esa voz pero angelical, y niños. Venía la orden del Papa y decían, no quiero que cambie la voz. Entonces, ¿qué les hacían? Les castraban a los niños antes de la pubertad para que se mantenga la voz angelical. No he leído, pues lean, a ver si es que lo que digo es cierto. Sí, sí. No, dice sí, es cierto, si le creen. Ay, no, es que a ver, a ver, así sí es cierto. Los castrados. ¿Ya? Miren, qué agresivos, ¿no? Y lo mismo, ¿sí saben lo que es un eunuco? Mi abuelita dice que consiguió un eunuco, dice. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo era? Es que estoy hablando del eunuco. Dice, sí, mi abuelita. Mi abuelita tenía un eunuco, dice, ¿cómo dice? Como le están comentando. Es que como hablan así, entonces yo están participando. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué más decía aquí? Miren, la musculatura más desarrollada en los varones. Miren, no se puede cambiar. Los varones, por la acción de la testosterona, desarrollan el 50% más de masa muscular. Por eso no nos podemos comparar. Si me ponen aquí un varón de la misma contextura, talla y todo, y hacer fuerzas, yo le voy a ganar. No. Sí. Pero una mujer de la misma contextura como usted, ¿quién va a ganar? Si fuera la Fina, John, ¿cómo es nuestra pesista? Nancy. Pero igual Nancy no puede competir con los varones. ¿Quién les va a ganar con el mismo entrenamiento? Un varón, pues. Un varón. Por eso se pone que sea equitativo, que sea igual. Por eso no hay competencias de pesas o de alzo de pesas hombres con mujeres. Porque no. La masa, por eso ellos desarrollan, miren, por más que haga una mujer, ni sé cuánto, se meta incluso testosterona, nunca va a desarrollar la masa muscular como han visto a los varones. Qué bárbaros, ¿no? Inflados parecen a veces. Y ellos se administran más testosterona. Pero si una mujer igual se administra la más testosterona, no va a llegar a la capacidad de desarrollar la masa muscular como el varón. O sea, la naturaleza es naturaleza propia, no se puede cambiar. No se puede cambiar. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué más decía ahí? El desarrollo y maduración de los órganos sexuales van a crecer, ¿sí? Miren, hasta 8 veces más desde la pubertad hasta antes de los 20 años de edad. Los testículos, el pene, ¿sí? El escroto, miren, los órganos sexuales. La testosterona hace crecer el pelo sobre el pubis, la línea alba, en el rostro, por eso pueden tener vello facial, ¿cierto? En el tórax, en los miembros superiores e inferiores, menos en la espalda, pero pueden también tener, ¿sí? La distribución del vello corporal. El varón que carece de testículos no se queda calvo. Entonces, mientras más testosterona tiene, hay mayor tendencia a la calvicie, aunque también esto tiene un factor de herencia. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la lógica? Más calvo.
Entonces algunos dicen, miren, ¿y sabe qué utilizan para la calvicie? ¿Y otro? ¿Y qué más se utiliza? Eso, un inhibidor de testosterona. Inhibidores de la 5-alfa reductasa, para que no se convierta la testosterona en DHT, en dosis bajas. Entonces se da un antiandrógeno. Pero los efectos de esto pueden ser que disminuye el apetito sexual y le dé disfunción eréctil. Entonces dice, prefiero quedarse calvo. Como en algunas personas puede no pasar, ¿no? Pero miren, eso sí pasa. En el efecto de la voz, como les decía, ¿no? La mucosa, perdón, aquí estaba una equivocación, es mucosa laringia, no faringia, ¿no? Y aumenta el tamaño de la laringe para convertirse la voz en grave en el adulto. Tras la pubertad hay aumento del desarrollo muscular, 50% más de masa muscular, ¿sí? En relación a la mujer. Sobre la piel, aumenta, como decían, el grosor de la piel, el de tejido celular subcutáneo, por eso el varón tiene mayor tendencia al acné que la mujer. ¿Sí? Ajá. La mujer que llega a la pubertad y que de pronto empieza con cólicos menstruales, con más acné, y dice, estoy cabelluda, ¿qué le estará pasando en sus ovarios? El famoso síndrome de ovario poliquístico. ¿Bien? ¿Cómo se le regula? Se le quita el acné, regulándose su ciclo, incluso dándole hormonas, como es estrógenos, y se regula el ciclo menstrual, porque había irregularidad, vuelve su piel a ser tersa, ya no hay acné, y se le han ido los vellos. Miren, la mujer también produce testosterona, claro, pues en el ovario. Entonces empieza una mayor producción y esto puede generar elevación, perdón, de calor, voy a sacar mi abanico. Entonces miren, la testosterona habitualmente en la adolescencia y primera fase de vida adulta aumenta el metabolismo entre el 5 al 10% del anabolismo proteico. Por eso en todo lugar donde haya proteínas encontramos testosterona, ¿no? La testosterona aumenta la cantidad de eritrocitos, como por decía, ¿no? ¿Sí? No aumenta directamente la eritropoietina. Y es por eso que se dice que más o menos un varón tendrá 700.000 eritrocitos más que una mujer en un centímetro cúbico de sangre. Miren, por eso cuando se hacen los exámenes de laboratorio, dicen de qué sexo es, masculino o femenino, porque hacen de acuerdo a los reactivos. Porque los hombres tienen mayor concentración de hemoglobina, hematocrito que las mujeres. ¿Sí? Miren, ¿sí? ¿Okay? Los huesos, miren, los huesos experimentan un considerable aumento de espesor y en ellos se depositan a las grandes cantidades de calcio, como les decía, ¿no? Tienen un efecto sobre la pelvis, provoca un estrechamiento. ¿Por qué? Porque como se concentra más calcio, se alarga y por eso se estrecha. Por eso la pelvis del varón es diferente, por su testosterona. Miren. En cambio, si no hay mucha testosterona, hay estrógenos, tenemos, nosotros las mujeres somos más caderonas por el ensanchamiento de la pelvis para prepararnos, ¿no es cierto? ¿Para qué nos preparamos esa pelvis? Para el parto, para que una criatura pueda salir por esa pelvis. No, imagínense. ¿Ok? Se alarga, hace que adopte una forma de embudo la pelvis masculina. Incrementa, también los huesos son más gruesos y anchos. ¿Por qué? Porque los huesos del varón sirven para soportar grandes pesos. Por eso los varones hacen más peso. Por eso los varones antes de que... ¿En qué trabajaban los hombres antes? En la construcción, en la agricultura, levantando eso. Es como un quintal, un camión no coge y me aplastan ahí. Es la fuerza, ¿no es cierto? Es la fuerza, está todo compensado. La ausencia de testosterona en la pelvis hace que esta pueda tener una forma de pelvis femenina, ¿no? Sobre el equilibrio electrolítico, la testosterona tiene un ligero efecto de aumento la resorción de calcio en los túbulos renales distales.
sodio, perdón. Estoy con el calcio ahí que es el que está en los huesos, ¿no? Comparado con los mineralocorticoides de las suprarrenales. Y tras la pubertad, los niveles de sangre y de electrolitos ascienden incluso hasta el 5 al 10% por encima de la relación del peso corporal. ¿Para qué es la hormona luteinizante? Miren, Para producir testosterona. testosterona, ¿no es cierto? Se secreta GnRH, estimula la adenohipófisis, secreta LH, y esto a nivel del testículo ayuda, ¿no es cierto?, a que las células de Leydig produzcan testosterona. Las funciones estimulan la producción de hormonas esteroides, ¿no es cierto? Es decir, sirve para la esteroidogénesis, ¿no? Es dado por las células de Leydig y ayuda a la producción espermatogénica, ¿no? La FSH también es la hormona folículo estimulante, ¿no es cierto?, que también se secreta en la adenohipófisis, y esta en cambio estimula las células de Sertoli. ¿Para qué? Para que ayuden, ¿no es cierto?, también a la producción de la espermatozoides. Intervienen como segundos mensajeros desde el nacimiento hasta aproximadamente 10 años de edad en cuanto a la adenohipófisis. En cuanto a la regulación de la espermatogenia, tenemos que se une hasta receptores específicos a nivel de la superficie de células de Sertoli y hace que estas células crezcan y ayude a todo el desarrollo de la espermatogenia, como habíamos visto, ¿no es cierto?, anteriormente. ¿Okay? Aquí dentro del túbulo seminífero, para que se produzcan aquí las células de Sertoli y ayude todo este proceso de espermatogenia hasta que se forme el espermatozoide maduro, ¿no? La síntesis de la folículo estimulante obviamente empieza desde la pubertad también, ¿ok? Activa las funciones y el inicio de la producción de espermatozoides. Asimismo, los testículos empiezan a secretar obviamente andrógenos, provocando la aparición de todas las características sexuales que hemos mencionado, ¿sí? Cambio de voz, desarrollo del pene, desarrollo de los caracteres fenotípicas propias en el varón, fortalecimiento de los huesos, vello corporal, aumento muscular, aparece líbido. Y también algo que falta dentro de las funciones de la testosterona es que a nivel del encéfalo produce agresividad. Por eso los varones son más bravos, son más toscos, por naturaleza. Por eso no han visto cómo se saludan, hola hermano, ¡pum! ¿Es cierto? En cambio, yo tengo un varón, mis dos hijas, pero mi varón con la última es, hola ñaña, ¡pum! Uy, ñaño, ¿qué pasa? O sea, mami, vele que sea más... Pero si no le hice nada, solo le puse el dedito así nomás. O sea, para ellos está normal, pero es la naturaleza propia. Nosotros somos más delicadas, ¿sí o no? Las mujercitas somos más delicadas. Yo, por ejemplo, cojo a mi cachorrito, mi perrito, qué lindo, mi hijo viene, hola, mi hijo, pum, 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 pum. Sí, que eso es propio de la... Digo, hijito, digo, con más cariño, digo, ay, hombre, hola, bueno, Benchito. Eso es propio, eso es parte de... ¿Sí? ¿Ok? Los estrógenos en el varón son hormonas sexuales determinados carcinogénicos humanos, probablemente esenciales también en la espermatogenia, como les había mencionado, y obviamente los estrógenos se producen en menor cantidad que las mujeres, pero abundan principalmente dentro del túbulo seminífero, ¿no? Sobre todo el estradiol. ¿Cómo actúan los estrógenos en el varón? Normalmente los hombres tienen pocos estrógenos y su exceso los predispone a ser menos fértiles, ¿sí? A sufrir determinados tipos de cánceres también. Esto puede reflejarse, miren, con el aumento de las mamas. Puede producirse ginecomastia cuando hay exceso de producción de estrógenos en el varón. Si un varón viene y dice, miren, me están creciendo las mamas, ojo, investigue, puede ser que esté un tumor a nivel del testículo que le está provocando un exceso de producción de testosterona y por ende un exceso de producción de estrógenos, estradiol, E2, ¿sí? O a veces pueden haber otros efectos no necesariamente tumorales, pero siempre uno tiene que investigar, ¿no?
La hormona del crecimiento también va a ser necesaria para controlar las funciones metabólicas básicas en los testículos, ya que promueve, ¿se acuerdan que era la precursora de la división de las células espermatogonias, ¿no? Y la ausencia obviamente puede provocar esterilidad, como ya les mencioné. La inhibina. ¿Qué era la inhibina? Producida por las células de Sertoli que regulaban, ¿no es cierto?, por retroalimentación negativa, ¿no es cierto?, a la FSH a nivel de la adenohipófisis para que disminuya la producción o la secreción de la FSH, ¿no? Cuando la espermatogenia es rápida, la secreción hipofisaria de FSH disminuye, ¿no? Cuando los túbulos oviníferos no producen espermatozoides, hay un incremento de la secreción de FSH por la adenohipófisis. Es decir, si no se produce espermatogénesis, entonces hay un déficit. Se va a incrementar la producción de FSH para que obviamente haya una buena espermatogenia y dentro del túbulo seminífero. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Ok. ¿Y cómo se controla el eje hipotálamo-hipófisis? Entonces, miren, el hipotálamo ha producido GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. A nivel de la hipófisis anterior, se produce LH y FSH. Y el órgano receptor, testículo. La de LH, células de Leydig para que produzca testosterona. La FSH, células de Sertoli para que empiece la espermatogenia dentro del testículo. Pero, obviamente, miren aquí, tenemos las células de Sertoli que ayudan, ¿no es cierto?, a la espermatogenia normal y se produzca espermatozoides. Las células de Sertoli producían proteína ligadora de andrógenos, ¿no es cierto?, para que ayude a las otras funciones dentro del testículo, y también a eso ayudaba a que también la dihidrotestosterona se convierta por la enzima 5-alfa-reductasa en testosterona. La proteína ligadora de andrógenos, ¿se acuerdan? Las células de Sertoli producen aromatasa y ayudan a la producción de estradiol, estrógenos, principalmente el E2, que es el estradiol, ¿no? Y la testosterona obviamente va hacia los órganos diana, en todo el cuerpo, ¿no? No va donde la diana, sino donde La dianita. ¿ok? Entonces, miren, pero la testosterona que se produce en los testículos controla a través de una retroalimentación negativa, tiene un efecto débil sobre la hipófisis anterior. Si hay un poco de exceso de testosterona, dirá hipófisis anterior, estimula, no secretes tanta LH porque tenemos suficiente. Pero si de pronto, aquí viene, miren, un hombre físico-culturista que se inyecta testosterona, que teniendo niveles de testosterona perfectos, se inyecta testosterona. Entonces tenemos exceso de testosterona. ¿Qué va a provocar como el testículo dice, hay mucha testosterona? Esa testosterona viene efectos sobre el hipotálamo, sobre la GnRH, diciendo no produzcan. Claro, porque si bloqueo el hipotálamo, no solamente va a dejar de producir LH, sino también FSH. Por eso, los testículos de los se atrofian. Se produce un hipogonadismo secundario al exceso de testosterona. Y si se reducen, no va a haber espermatogenia. ¿Por qué? Porque si no hay FSH, ¿cómo se va a ver la producción de espermatogenia? Si no hay, la testosterona están y los testículos ahí se reducen. Y bien, se me redujo los testículos, incluso vienen y dicen, no sé qué pasa, tengo mucha testosterona y no funciona mi amiguito. Disfunción sexual por exceso de testosterona. ¿Cómo? Puede revertirse, pero a veces hay casos que han habido tanto uso que incluso se quedan con un hipogonadismo y pueden no revertir, pueden haber problemas de fertilidad. Por eso, chicos, cuando les digo yo, vean, aconsejen, ¿no? ¿Qué es la GnRH? Un péptido de 10 aminoácidos que se encuentran en un núcleo fundibular arqueado de la eminencia media del hipotálamo, que va al sistema vascular portal hipotálamo-hipófisis. Estimula la adenohipófisis, se producen gonadotropinas LH-FSH. Su secreción es intermitente cada 3 horas y va a depender esto de la frecuencia de los ciclos de la secreción
y la cantidad que se da en cada ciclo. La secreción, en cambio, de la LH por la adenohipófisis es también cíclica y sigue de manera fiel a las secreciones de la GnRH. Por el contrario, en cambio, la FSH varía de forma más lenta, es decir, como que tiene ciclos más largos con muchas horas de respuesta a la secreción de esta GnRH. Entonces, estas hormonas gonadotropas LH y FSH, ¿no es cierto?, que son estimuladas por la GnRH, van hacia las glucoproteínas y ahí actúan como segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico para que vaya específicamente hacia las células correspondientes para que ayude a este proceso de retroalimentación. Aquí, todo esto está en la fisiología de Galton, ¿no?, que se resume en esto. Bien. GnRH hipotálamo secreta LH, está aquí adentro porque son ciclos cortos y fieles a la producción de la secreción de la GnRH. La FSH de secreciones más lentas, por eso le puse, están acá, ciclos más largos, ¿ya? Y miren, este es un túbulo seminífero y en el espacio intersticial células de Leydig. La LH actúa sobre, chicos, sobre las células intersticiales de Leydig. Ahí también está. Sí. ¿Ya? La LH actúa sobre las células intersticiales de Leydig y empieza a producir testosterona para que estimule el desarrollo de los espermatozoides dentro del túbulo seminífero y todas las características propias en las glándulas, en los órganos efectores y en todas las proteínas, ¿no? Y obviamente la testosterona, como les dije, actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior, inhibiendo la producción y liberación de LH. Cuando actúa de manera débil sobre el hipotálamo, sobre la hipófisis, obviamente regula sobre esto y no afecta la producción de FSH. Pero cuando hace su retroalimentación a la GnRH, ahí sí puede afectar la producción de estas dos gonadotropas que son la FSH y LH. ¿Sí estamos? Sí. Y obviamente la folículo estimulante, esta va a actuar sobre las células de Sertoli que están dentro del túbulo seminífero para que ayude al desarrollo de los espermatozoides, ¿no? Y las células de Sertoli producen inhibina que esta va a regular sobre la hipófisis anterior para regular la producción de FSH. Esta inhibina no va hacia el hipotálamo, solamente la testosterona. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok. Entonces, miren, la pubertad. ¿Cuándo empieza entonces la pubertad? Desde los 12 a 14 años. Durante la niñez el hipotálamo no secreta GnRH. La más mínima secreción de estas hormonas esteroides ejerce un efecto inhibidor sobre la GnRH. Pero en la pubertad empieza la secreción de la GnRH y esto libera la inhibición e inicia la etapa adulta. Es decir, la producción de FSH y LH porque estimula la adenohipófisis, ¿no? Tras la pubertad, la adenohipófisis del varón produce gonadotropinas que ayuda a la espermatogenia hasta la muerte. Si tiene 80, 90 años, ¿va a seguir teniendo espermatozoides? Sí, hasta la muerte. Por eso voy a decir, ¿es conmigo el sorullo? Sí puede ser, hágale la prueba. Entonces, mientras pueda, va a poder. Como yo tenía un caso de paciente de 72 años que tiene hijos y que obviamente divorciado y que se ha conseguido una jovencita. Creo que le lleva a él con más de 30 años. ¿Ok? Entonces ya. Resulta que el hijo le dice, papá, yo no voy a tener hijos. Y se viene enojadísimo. Dice, ¿cómo puede ser posible que mi hijo no quiera tener descendencia? He tomado la decisión, doctora, de tener un nuevo hijo. Y yo así, ¿no? 72 años. Le digo, ¿qué hacemos? Digo, primero hagamos un espermatograma. Y viene con, doctora, ese examen me hicieron mal. El espermatograma casi no tiene espermatozoides. Le digo, ¿a usted le dio papel? Sí, me dio chiquito. Mejor no quise ahondarlo porque dije, los hijos serán de él. O sea, sí se me cruzó en mi
mi mente, dije, ¿será que tuvo alguna, y usted tuvo alguna enfermedad? Nada, sanito. Tiene hijos. Yo no sé si ese espermatograma era... Y no, tampoco le puede decir, hagas una prueba de ADN, imagínese lo imprudente que puedo hacer, el conflicto que puedo generar, porque qué tal si no son hijos propios de él. O sea, eso les cuento porque son cosas que a uno le pasan en la vida real. Y dices que yo sí tengo hijos, y ahora yo no sé por qué ese espermatograma creo que me lo hicieron mal. Entonces le digo, y quiero tener un hijo, pero primero quiero que me ayude porque estoy con problemas de disfunción sexual y mi pareja se está quejando. O sea, ya, o sea, como viene, no de uno, o sea, ya le hago todos los exámenes, hormonalmente está bien para su edad y para todo, pero obviamente estoy dándole algo para que le ayude a mantener una vida sexual. Pero dice, pero primero esto, y ahí sí, digo, pero sí puedo tener hijos. Le digo, tendríamos que hacer un nuevo espermatograma para ver cómo está la calidad seminal y ver si podemos mejorar esa calidad seminal. En unos 3 meses hacerle un nuevo espermatograma, si no yo le derivo a un centro de fertilidad, porque yo no estoy haciendo eso. Pero primero quiero esto, porque sí quiero tener un hijo. Porque si no quiere tener, ¿cómo va a dejar sin descendencia? Dice. O sea, pero imagínense cómo algunas personas piensan. Yo 72 años, imagínense. Está más cerca. Y para que después le digan, es hijo mío solo, y a lo mejor digan que no, que sí. Entonces, sí hay conflictos y hay a veces hay casos de que usted ni lo piensa. Pero yo con ese espermatograma me dijo que él nunca ha tenido infecciones, que él le ha dado paperas de niño, pero no sé. No le puedo decir si le dio de niño, puede ser que sus hijos no sean suyos. Sería imagínese el conflicto familiar que puedo generar si es que emito ese criterio. Que por mi mente sí me pasó, sí pienso que puede ser, digo, pero yo no sé cómo será esa relación. Mejor que sean los hijos los que crió, que piense que son hijos de ellos, pero puede ser que no sean. O puede ser que en el transcurso de su vida le haya provocado alguna alteración y ahora tenga este problema. Que puede darse, pero siempre uno se queda con la duda. O sea, yo me quedé con la duda, es algo que me pasó y me pasé justo hoy, el día de hoy vino, porque les traigo a colación, porque justo el día de hoy vino y otra vez está así, paciente que sí quiere tener hijos. Entonces, miren, a partir de los 60, como les había mencionado, 60, 70 años, se muestra una disminución de las funciones sexuales en el varón. Y este declive está relacionado con la baja de la testosterona. Chicas, atiendan. ¿Están viendo otra cosa? O si no, es que si se distrae o no está tan interesante, no hay problema. ¿Sí? Entonces, miren, con el climaterio masculino, ¿qué le pasa al varón en el climaterio? También, mire, tiene sofocos, sensaciones de ahogo. Puede haber trastornos psicológicos que pueden llegar a tal estado de depresión. Una persona que de pronto dice, ya no estoy tan activo, dice, y tampoco funciono bien, para estar así prefiero morir. Y les coge a estados de ansiedad, de depresión, que hay que ayudarles. Se hacen niveles y a veces están en niveles muy bajos de testosterona, en donde hay que compensar regularizar, pero que no esté tan bajo. Entonces se les da, dice, ya me siento mejor, estoy bien. Pero recordemos que la testosterona, ya vamos a ver, es uno de los riesgos del exceso de testosterona para que se produzca también cáncer de próstata. Los excesos de testosterona u otros tumores, ¿no? Entonces puede suprimirse con la administración de andrógenos e incluso, miren, ¿qué se le da? Estrógenos. ¿Qué hacen los estrógenos? La falta de estrógeno hace. ¿Qué dice? Pues da sofocos, sensaciones de ahogo. Obviamente todo eso haciendo perfiles hormonales, porque está con esto y le voy y le administro de golpe. No, pues uno tiene que hacer un estudio integral en una persona, ver qué es lo que le está provocando estas alteraciones y tratar de compensar las pérdidas que tiene, ¿ok? Para que su adultez se vaya acostumbrando hasta que esté más tranquilo. ¿Qué anomalías pueden presentarse en la función sexual masculina? Miren, una de las principales, la de la próstata y sus anomalías. Cuando
ya nace, ¿no es cierto? El varoncito tiene una próstata pequeña. Y esta es pequeña durante toda la niñez, pero cuando llega a la pubertad va a crecer por la estimulación de la testosterona. Y esta alcanza su tamaño hasta los 20 años de edad. Y se mantiene ese tamaño hasta los 50 años de edad. A partir de los 50 años de edad, generalmente, en algunos casos, se empieza a involucionar, es decir, que no va a provocar ningún problema ni patologías y más bien como que se reduce, ¿ya? Pero en la gran mayoría, varios ancianos pueden desarrollar los famosos fibroadenomas de próstata, conocido como la hiperplasia prostática benigna, que son tumores benignos de la próstata. Así como a la mujer a veces les crecen los miomas y les da miomatosis uterina, ¿ya? En el varón pueden dar fibroadenomas prostáticos, ¿sí? De crecimiento tumoral benigno. Entonces hemos visto crecimiento benigno y también puede haber el cáncer de próstata, que está entre el 2 al 3% de las causas de muerte en el varón. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial. En nuestro país llegó a ocupar hasta el primer lugar como causa de muerte en el varón el cáncer de próstata, pero se mantiene generalmente detrás del cáncer de pulmón. Y estos cánceres de próstata, ¿qué se producía en la próstata? Se convertía la testosterona en DHT por acción de la enzima 5-alfa reductasa, que es un órgano diana. Entonces, miren, se puede tratar el cáncer de próstata extirpando los testículos o administrando también estrógenos, ¿ya? Porque este tratamiento, es decir, se hace un bloqueo de la producción, donde se producen testosterona, células de Leydig. Entonces, bloqueemos que no haya células de Leydig para que no crezca o no se desarrolle más o no progrese más el cáncer de próstata. Esa es la castración quirúrgica. Y la castración química, en cambio, es bloqueando. ¿Qué bloqueaba aquí para que no se produzca nada? La GNRH. Entonces, se va a dar análogos LH-RH. Miren, bloqueo químico. Eso es lo que se utiliza, por ejemplo, este bloqueo hormonal para los pedófilos o los agresores sexuales que han sido condenados y ellos en cambio ven y están a todos tratando de, deseándoles tener relaciones, o sea, tienen su instinto malo, o sea, y entonces cuando se desbloquea, se apacigua ese deseo, se baja totalmente y no va a haber. No se puede extirpar la próstata. Claro, cuando hay cánceres de próstata localizados se hacen cirugías radicales de próstata. Aquí miren, en esto, al crecer, al haber un cáncer, se quita todo esto, próstata, vesículas seminales, conducto deferente, y se queda la uretra membranosa, porque ahí está el esfínter. Se une la uretra membranosa directamente con la vejiga. Y todo esto en bloque, todo lo que vemos aquí, vesículas seminales, próstata, se corta, se saca todo esto en bloques. Y se une la vejiga con la uretra membranosa, porque si no se le deja la uretra membranosa, se queda incontinente, porque ahí está el esfínter externo. Pues solamente le unen, o sea, como que le jalan los testículos. Claro, y es por eso que cuando esto pasa, se retrae el pene entre 2 a 3 centímetros más, porque esto se quita este espacio y se une, ¿no? Esto se saca así todo. Así, Cuando se opera la próstata por el crecimiento benigno, se hace esto. Y la cápsula prostática es la que va a formar parte de la uretra y por eso esto queda abierto, ¿no es cierto? Un orificio grande para desobstruir y que pueda orinar bien. Miren. Y solamente queda la cápsula prostática, pero se ha sacado todo el adenoma, ¿no? ¿Ya? Pero esto en crecimiento benigno. En crecimiento maligno se saca todo. Así es. hasta la cápsula. Hasta todo, con cápsula y todo, porque puede estar generalmente en la parte periférica, como les había mencionado, es donde más se alojan los cánceres de próstata, ¿no? El hipogonadismo en el varón, ya nos falta pocas. ¿Cuánto falta? Como Sí, alcanzamos. ¿Y el cáncer de próstata afecta algo de la vida sexual? Por supuesto. Sí.
Recuerden que en la próstata, aquí, ¿no es cierto?, hacia los lados, ¿qué había? ¿Qué plexos? Prostáticos, que ese plexo nervioso termina en el plexo hipogástrico inferior, ¿ya? También hay un poco de inervación parasimpática, pero mayormente simpática. ¿Y a la próstata qué terminaba? Los vasos del pene. Entonces, si se saca todo y no se preserva la parte nerviosa, para siempre impotente. Disfunción sexual permanente. En cirugía radical de próstata. En cirugías obviamente transuretrales, aquí no se está topando solamente internamente, mantienen su vida sexual, dependiendo. Si es una persona que mantiene una vida sexual activa, su recuperación va a ser más fácil que una persona que nunca tiene relaciones y de pronto está forzando para tener, ¿no? Pero en las cirugías radicales, a veces más del 50% pueden quedar impotentes. Y también problemas de incontinencia. En cuanto al hipogonadismo, quiere decir una baja de la producción de la testosterona en los testículos, ¿no? En la vida fetal los testículos, en la vida fetal los testículos no funcionan, la tendencia del feto será desarrollar genitales femeninos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, si no se desarrolla bien la gónada, ¿no es cierto?, aunque tenga un gen XY, podrían desarrollar genitales ambiguos femeninos cuando no se desarrolla adecuadamente la gónada. Ya que la tendencia genética básica del feto siempre será desarrollar órganos genitales femeninos, por eso es mucho más fácil convertir a una mujer que convertir a un varón. ¿Sí? Cuando el niño, ahí hablábamos de los eunucos, ¿no? Si a un niño pierde los testículos en la pubertad, antes de la pubertad, llega a la pubertad, como no hay testículos, no va a haber producción de testosterona, va a mantener las características infantiles. Algo que me olvidé para que me entiendan. La testosterona también ayuda al cierre de las epífisis de los huesos largos. ¿Sí? Ya. Si no hay testosterona en un niño y llega a la pubertad, ¿qué va a pasar? Sigue creciendo porque como no hay suficiente testosterona, va a demorar en el cierre de las epífisis. Si no hay testosterona, sus huesos van a ser frágiles, ¿ya? Y por eso miren aquí, si ven, miren, no hay testículos, sus genitales no crecen, ¿no? Sus brazos, entonces son personas que tienen tallas mucho más altas, ¿sí? Que tienen huesos frágiles, que no desarrollan vello, no les va a crecer sus genitales, porque no tienen nada de testosterona. ¿Ok? Entonces, miren, eso es un niño, ¿no? Y obviamente no va a haber cambio de voz, porque se mantiene como les dije. ¿Ya vieron los castrati? Sí, ya. Ya se vieron. ¿Ese ha sido cierto? Sí. Sí. Qué terrible, ¿no? Generalmente, de lo que dicen, eran niños abandonados, que no tenían padres, o que de pronto los padres no tenían cómo mantenerles a sus niños y les daban para que les crían los puritos. Y ya cuando pasaba esto, decían, voz linda, angelical, antes de la pubertad, sin testigos, como animalitos. Como ellos les daban de comer, les daban vivienda, alimentación, y que cante para los reyes, o sea, era, ¿no? ¿Sí? Imagínense. ¿Okay? Cuando un varón está en la pubertad y en este periodo de la pubertad hasta antes de los 20 años de edad ha perdido los testículos, obviamente en este proceso van a empezar a crecer el pene, los testículos, y tiene algunas características sexuales secundarias, pero otros pueden revertirse a los de uno. Pero si ya le ha crecido el pene, no es que se va a reducir el tamaño del pene, o sea, se mantiene eso, ¿no? ¿Okay? Entonces, hay algunas. Yo, por ejemplo, he tenido casos de jóvenes de 17 años con cáncer testicular y que tenían que operarse del testículo, sacarse el testículo. Y después, el otro testículo, es decir, se quedó sin los dos testículos por un cáncer. Entonces, ese joven tenía crecimiento de vello, del pene, de las características, pero imagínense el trauma de que nunca va a poder tener hijos, de que va a depender toda la vida de testosterona.
tenaz, qué duro, ¿no? ¿Ok? Y si un varón ya ha pasado este efecto, ha crecido todas las características sexuales primarias y secundarias en el varón y les han castrado, los eunucos, ¿cierto? Eran personas que les utilizaban ¿para qué? Para cuidar a las princesas y a las reinas. Entonces el rey decía, como yo tengo que salir y tengo que ir a las guerras, no tengo que ir, les voy a dejar en protección a varones, porque las mujeres no. Entonces, en un inicio, ¿por qué les llegaron? Porque deben haber pasado de que, como los reyes les abandonan, antes se fusionaban, ¿no es cierto? Quieran o no les quieran, o les guste o no les guste, para ganar territorio, ganar más todo, les unían con los clanes, ¿no es cierto? Se unían clanes para crecer y para que no haya guerras civiles. Se enamoraban de la persona que les cuidaba, conversaban con la reina, con las princesas, y se enamoraban, se hacían amigos, se enamoraban y ese enamoramiento llevaba a tener relaciones y de pronto, rey, tu hijo, y no era tu hijo. Entonces por eso, a partir de eso los reyes, todos los varones que iban al servicio de las princesas, independientemente de la edad, síntesis, era el servicio al rey, que era, dice, yo soy un eunuco y las personas les cuidaban a las princesas. De pronto se enamoraban, pero ya no podían tener relaciones ni descendencia. Tenaz, ¿no? Tenaz. O sea, eso es terrible. ¿Ok? Entonces, miren, si ha tenido ya erecciones, relaciones sexuales, los deseos sexuales pueden disminuir en estas personas, pero no pierden la actividad sexual o el poder de erectarse el pene si ésta ya lo ha practicado antes. ¿Sí? Los casos del hipogonadismo. ¿Sí? Lo contrario a eso es el hipergonadismo. El hipergonadismo, en cambio, es una sobreproducción de testosterona, lo cual puede provocar tumores testiculares, ¿sí? E hipergonadismo. Como les dije, en raras ocasiones pueden haber tumores de las células de Leydig, y si las células de Leydig producen testosterona, podrán producir hasta 100 veces más la cantidad de testosterona. Si hay un exceso de cantidad de testosterona, esto también puede provocar tumores. Lo más frecuente es que haya tumores de células germinales. Y si hay un tumor en la célula germinal, ¿esa célula qué puede producir? Pueden haber miles de semillitas diferentes. Por eso se forman los famosos teratomas. En donde abres un teratoma encuentras uñas, pelos, piel. Por el tumor de células germinales. Bien. En el ovario también puede producir eso. En el testículo igual. Cuando hay un exceso de testosterona, imagínense un niño de 9 a 10 años y de pronto empieza a crecer. Los papás, ¡ay, qué lindo cómo está creciendo! Pero qué lindo que crezca normal, pero tus genitales también te están creciendo. No, pues eso no es normal, eso es a partir de la pubertad. Entonces, si observan eso, es importante, algo está sucediendo, hagamos exámenes, veamos cómo está la producción de testosterona, tal vez haya un tumor que esté generando este aceleramiento antes de eso, ¿sí? Porque pueden haber niños, si crece, imagínense, está creciendo, pero además de eso tiene músculos, sus huesos se engrosan, y cuando llega la pubertad, el exceso de testosterona le cierra antes de hora, entonces empieza a pasarle detalle a todas las personas, pero llega la pubertad y el exceso de testosterona le fusionó rápido las epífisis y se quedan con tallas cortas. Lo contrario al hipogonadismo, ¿sí? ¿Ok? Que también puede provocar el desarrollo excesivo de los genitales externos, ¿no es cierto? Y de las características sexuales secundarias. También si hay exceso de testosterona, muchos tumores van a secretar hormonas estrogénicas, como les había mencionado, con la producción o el crecimiento de las mamas, con la ginecomastia. ¿Sí estamos? ¿Sí? Y por último vamos a ver la disfunción sexual en el varón, la última. ¿Qué dice? También llamada impotencia, que es la incapacidad del hombre para que pueda desarrollar o mantener una erección plena.
La gran mayoría de los hombres a partir de los 40 años de edad pueden haber mayormente, ¿qué es la erección? Que vimos es un llenado de sangre. Entonces, si hay trastornos vasculares, podrían afectar también a la función sexual. ¿Qué trastornos vasculares podrían afectar? Hipertensión no controlada, diabetes. El varicocele también puede dar alteración en la función sexual. ¿Qué más? Por ejemplo, si ha sido sometido a una cirugía de próstata que haya afectado a los nervios, ¿qué nervios producen la erección? ¿Esos son nervios? Eso, nervios parasimpáticos, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren, si están tomando medicina, por ejemplo, las personas que tienen depresión toman antidepresivos tricíclicos, que es lo que hace es mantenerles más tranquilos, y eso también puede afectar si están con disfunción sexual, pero es transitoria por los medicamentos que toman. ¿Sí? ¿Ok? Si algo más, el fumar, las personas que fuman también disminuye su grado de oxigenación y puede también provocar disfunción sexual. ¿Qué más? Se me fue. El déficit hormonal, obviamente ya vimos, no sé, mencioné que puede también provocar disfunción sexual. ¿Y qué se hace para mejorar la erección? ¿Qué se da para que haya, qué había para que daba la erección? ¿Qué se secretaba? Óxido nítrico. Entonces, si damos algo que ayude a la secreción de óxido nítrico, vamos a permitir que haya una mejor dilatación. Pero esto es los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o fosfodiesterasa 5. Esos son vasodilatadores que incrementan la producción de óxido nítrico, pero como esto es a nivel general, hay personas de efectos secundarios, el enrojecimiento de la cara, los ojos así congestionados rojos, que se le tapa la nariz, que le late el corazón, que le duele la cabeza, porque si se dilata los vasos en la cabeza, ¡ay! Dolor de cabeza, en la espalda, ahí me duele la espalda, vasodilatación. ¿Bien? Efectos adversos. ¿Qué se contraindica con esto? Cuando se da estos, óxido nítrico, no tiene que ir en con. Por eso dice, si tiene problemas del corazón y toma nitratos, los nitratos más óxido nítrico, murió feliz. Así hay un famoso caso del señor Cabrera, que era un ¿cómo es? Prestador de dinero en Machala, y él había estado tomando algo, nitratos para el corazón, y se toma la famosa pastillita azul, el Viagra. Le encontraron feliz, muerto. Murió feliz. Muerto pero feliz. Entonces, las personas jóvenes a veces dicen, jóvenes trabajadores sexuales, que necesitan estar con mayores erecciones para ustedes ya saben. Se toman el sildenafil, y a veces el abuso de estos en jóvenes produce priapismo. ¿Qué es el priapismo? ¿Qué es el priapismo? ¿Han escuchado del priapismo? El priapismo es una erección prolongada, pero que ya no causa satisfacción, sino dolor. Es decir, se mantiene erecto, eyacula y sigue erecto. Y el pene erecto, imagínense que aquí hubo relajación de los músculos, ¿no es cierto? Y se llena de sangre. Y no se baja la erección. Esta rigidez puede provocar dolor. Y esto, si no se interviene rápidamente, se pueden dañar los vasos y puede quedar definitivamente impotente. Sí, por eso a veces se toman y abusan de eso y se quedan con priapismo. ¿Qué provocaba la erección? ¿Qué nervios? Los parasimpáticos. Entonces, ¿qué daré para bajar la erección? ¿Cuáles son esos? ¿Qué medicamento? ¿Es? Adrenalina. Inyecto adrenalina directamente. Yo, por ejemplo, cuando a veces
pero hay que hacer una concentración diluida, no voy a poner, si pongo ahí le necroso al pene y no, imagínense, vasoconstricción ahí y después de quererle amputar el pene porque está necrosado. Ay, Jesús, ¿no? Entonces, ahí tengo que darle un simpático para que se active el simpático y para que se baje, se contraigan y se salga la sangre de ahí, ¿no? El pene. Yo, a veces me ha pasado, si he tenido que utilizar cuando estoy yendo a hacer una circuncisión. Y está bien cuando de pronto el pene se empieza a erectar. Doctor, le relajó demasiado al paciente. Claro, está tan relajado que un efecto, por eso, personas que son parapléjicas, si tienen indemne en su columna lumbosacra, su lesión ha sido acá, obviamente están paralizados, pero ellos tienen erecciones espontáneas, porque están funcionando bien su sistema lumbosacro. Miren, pero obviamente su sensibilidad no es la sentir, pero fisiológicamente funciona normal porque están indemnes de esa zona. ¿Sí? Entonces, miren, damos eso, entonces ahí yo le digo, doctor, y si no le baja, una es sacar sangre renal y otra es inyectar. Yo no quiero sacar sangre, más bien le inyecto, préstame un poquito de adrenalina, les pongo, y ahí sí ya puedo operar tranquilamente. Son situaciones que pueden pasar, pero no tiene, imagínense si no, va a tener que esperar hasta cuando se le baje la erección para poder operar, ¿no? Pues no puedo. Entonces uno tiene que saber qué es lo que hace. ¿Ok? Listo, y hasta ahí hemos llegado, miren, hasta el final de la materia. Ya acabamos. Ya no estaba aquí, dice. ¿Estaba entendiendo? Sí, estaba entendiendo. Ya cuando acaba recién estoy entendiendo. Verán, la próxima semana